Hola amigos, muy buenos días o buenas tardes según el tiempo que nos den ustedes el hacernos el honor de poder atender a esta charla, esta entrevista. Les saludo a su amigo Jesús Penilla y en estas charlas de café, hoy tengo el gusto de charlar con un muy buen amigo, un colega emprendedor de toda la vida y que actualmente es presidente del Consejo de Administración de Dixi. Empresa pionera y líder en aplicaciones e implementaciones de servicios administrativos en conjunto con la firma SAP, empresa global que todos conocemos. Y Dixi está fungiendo como Nearshore Service Partner. ¿No es así, José Luis? Si quieres, vamos a tener unas palabras tuyas y posteriormente tratamos las preguntas que tengo muchas preguntas por hacerte, y cuando yo comenté por ahí que iba a tener una plática contigo, muchas gentes me dijeron, oye, pregúntale esto, pregúntale lo otro, porque digo, es un ejemplo la parte de la empresa de Dixi, pues para la cultura tecnológica tanto en México como en Latinoamérica. ¿Cómo ves? Pues muy bien, Jesús, pues muchas gracias, qué bueno que vamos a tener este diálogo, esta conversación, abierto a las preguntas, y esperamos que las respuestas sean satisfactorias para... Muy bien, pues mira, José Luis, se me antoja que nos hagas un recuento de los grandes retos de estos últimos 20 años y posteriormente podemos hablar de tiempo atrás, porque pues tanto tú como yo tenemos una muy buena cantidad de años en esta profesión, ¿no? Tanto en tu vida profesional como en tu vida empresarial. ¿Sí? Sería pues prácticamente una parte inspiradora para nuestra audiencia que tenemos el día de hoy. Pues sí, adelante. Primero, pues quiero mencionar, ¿sí? Y darte pie para la conversación, bueno, pues que actualmente estoy como presidente del Consejo de Administración de Dixi. Perfecto. Esta última etapa de hace 3 años a la fecha, estoy como presidente y allí en el consejo somos 3 socios y 2 consejeros independientes. Ahorita está conformado este consejo allí, ahí estoy como la presidencia, y mi rol ahorita en esta última etapa de mi vida empresarial y profesional, que todavía espero que dure algunos años adelante, sí. Pues soy responsable de la visión de ayudar a Dixi a tener una visión estratégica correcta y supervisar, controlar y apoyar los planes y las acciones derivadas de ese plan estratégico año con año y su evolución en el mediano y largo plazo. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Y sí, justamente mi actividad empresarial, primero me gustaría que me preguntara sobre la etapa de Dixi desde que ya se... Claro, vamos a ir cronológicamente en esa parte, ¿no? Ya que tenemos una vasta cantidad de años en el ambiente tecnológico, pero vamos a centrarnos en esta última parte, en estos últimos 20 años, ¿sí? ¿Cuáles fueron los inicios de Dixi? Y también que me digas si hay un significado en las siglas del nombre de la compañía, ¿no? DYCSI, que por cierto el logotipo y los datos están aquí por aquí en algún lado en la pantalla. ¿Qué significa Dixi, José Luis? Bueno, en realidad Dixi es un acópope, ¿cómo se dice? Yo cuando me independicé, después de haber estado 12, 13 años en las empresas como empleado, funcionario, directivo, sí, de algunas empresas aquí en Monterrey, me salgo a hacer actividades personales y de inicio de negocios y fundo la empresa Decisión y Control Sistemas de Información. Ah, bueno, pues ahí tenemos el significado. De allí viene la palabra Dixi, ¿no? Decisión y Control Sistemas de Información. Decisión y control de sistemas de información. Sistemas de información, sí. Decisión y control, sistemas de información. Exacto. Perfecto.
no de sistemas de información, sistemas de información. Sistemas de información, perfecto. Bueno, vamos a esta parte desde el año 2000, en estos últimos 20, 21 años, José Luis, ¿sí? ¿Cuáles fueron los inicios de esta compañía? Bueno, no voy a hablar de decisión y control, voy a hablar de Dixie en el año de una etapa embrionaria de un negocio focalizado a la industria financiera, ¿sí? Y focalizado en los negocios de crédito inicialmente, ¿sí? Y pasó entre el año 2000 y 2004 una etapa que yo le llamo embrionaria. Estamos fundando y dando la base de un emprendimiento, de un negocio. La parte gestal. Que es actualmente lo que está Dixie y sigue hacia adelante. Pero en la primera etapa, lo primero que se hizo fue conceptualizar un modelo de negocio integral financiero para la industria del crédito. Allí capitalizando mi experiencia, que después hablaremos, anterior, bueno, cómo hacemos un modelo considerando todas las reglas y características de una innovación hacia adelante en términos de integridad e integración, ¿sí? Pues también entonces esto también implicó hacer la selección de una plataforma tecnológica apropiada. Mi experiencia anterior me decía que los negocios bancarios y financieros en aquella época, a finales del siglo pasado, estaban totalmente desintegrados y totalmente como silos independientes y que totalmente tenían un problema gravísimo de integridad y de integración operacional, de información, etcétera, ¿sí? Duplicidad de información, etcétera. Exacto. Entonces había que seleccionar una plataforma tecnológica que integrara todos los procesos. Eso es muy importante para mí, tener un sistema que fuera de procesos, de integración de procesos, de control y de operación, de control y de información. O sea, que tuvieran las características en la plataforma de poder hacer la integración operativa, la de control y la de información entre las operaciones transaccionales de cada producto o servicio y el registro financiero contable asociado. El gran reto de aquel entonces era hacer que las dos cosas operaran síncronamente, integradas y consistentes, ¿sí? Entonces, bueno, era seleccionar esa plataforma, ¿no? Después, pues desarrollar y comercializar ese sistema estándar. Desde aquel entonces, pensando que íbamos a hacer una operación inicial en negocios no bancarios, desarrollamos una plataforma para operaciones no bancarias que estaban 100% orientadas más al crédito, obviamente, porque fueron bancarias, no podían captar, etcétera. Entonces, establecimos que la solución o la plataforma que íbamos a desarrollar era una plataforma que se denominó Finobank. Era para la industria financiera no bancaria. Las instituciones de aquel entonces eran las que las no bancarias se denominaban y se agrupaban en instituciones financieras no bancarias. Entonces, bueno, pues, para mí fue natural poner el nombre a la plataforma de Finobank, ¿sí? Finobank, perfecto. Ese fue el nombre. Ahora, las características de este servicio para desarrollar y comercializar el sistema Finobank era que, rompiendo en aquel entonces el asunto, pues era como un servicio en la red, y mercadearlo como servicio y no como una implantación y un cobro de una implantación. De un producto aislado, vaya. Un producto aislado, sino mantener un servicio de rentas, porque íbamos a orientarnos a negocios financieros no bancarios de relativa baja capacidad de inversión, pero que a su vez requería una plataforma muy robusta, completa de operación, y
pues entonces nuestro modelo, la operación iba a ser como servicio, y íbamos a rentar el servicio y mantener con esa renta, a mantener la evolución futura del servicio, ¿sí? Entonces no era una venta de un producto, sino era un servicio con un modelo de rentas, el software as a service de aquel momento. Hoy es natural hablar de las nubes y de los aplicativos en la nube, pues casi con los chavos de ahorita dirían, oye, pues qué novedad era. Necesitamos trasladarnos al año 2000 y entender que en el año 2000 habían tronado las empresas .com y apenas había el inicio del... Exacto. Estábamos en los cierres. Bueno. Era un gran reto, porque yo me acuerdo muy bien que la nube no estaba nada madura para poder ofrecer, y sobre todo que las empresas estaban muy celosas de tener su información consigo mismo. Entonces, el ofrecer un producto como servicio, un software as a service como se comercializa actualmente, pues las empresas estaban así como que medio reacias, ¿no? a poder implementar un software de esa naturaleza. Totalmente. Bueno, era romper paradigmas. Allí sí, también, claro. Igual que hoy por hoy se habla de que hay que romper paradigmas. Bueno, en aquel momento nuestro emprendimiento era un paradigma, romper los paradigmas en la industria nacional, pero financiera más importante, ¿no? También había que convencer a los mismos proveedores. Nosotros íbamos sobre la qué plataforma seleccioné, pues seleccioné SAP, la plataforma sobre la cual íbamos a construir la solución de Finobank, ¿sí? Y pues había que convencer a SAP. SAP en aquel momento vendía las licencias, no jamás iba a venderle a alguien, comprara sus licencias y que además ofreciera ese servicio a N clientes, les revendiera las licencias o el uso de las licencias de SAP. Pues eso fue una experiencia, convencer a SAP de darnos un contrato en donde podríamos comprar las licencias y arrendarlas a los otros. A SAP nosotros pagamos como si fuéramos una empresa. Nosotros compramos un paquete grandísimo de licencias y sobre esas íbamos implementando. Pero a SAP le pagamos como tradicionalmente se pagaba. Le compré las licencias y después para cada año hemos mantenido las licencias disponibles pagando su renta. Sí, su póliza de mantenimiento. Su póliza de mantenimiento, perdón, no su renta. Y bueno, eso fue convencer verdaderamente a SAP. Nos tardamos 2 años en conseguir ese contrato. Sí, y luego SAP tenía unas reglas y políticas bastante estrictas, ¿no? Y el poder decir, oye, te entrego tantas licencias, pero yo no sé a quiénes se las vas a atender, si van a ser, en cierta forma, si van a ser usadas por diferentes compañías, pues yo no tengo esa contabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de los principales retos encontrados en el posicionamiento de Finobank. Pero ¿qué otros, además de esta cuestión de inmadurez de la nube y de tenerlo en un esquema de software as a service, cuáles fueron los retos de posicionar exactamente el producto de Finobank para los clientes, José Luis? Bueno, básicamente lo primero que tienes que vencer es, pues, ¿quién eres tú dentro de la industria financiera y de software? Así es. Entonces, no había quien ofreciera un servicio de software as a service financiero a las instituciones. Entonces, ¿cómo que vas a venderme tú y además yo no voy a tener la propiedad? O sea, el rechazo al concepto de propiedad y el entendimiento, pues tuvimos que evangelizar a la industria, y más a los negocios chicos. Y bueno, olvidemos de los grandes. O sea, hablar en aquel entonces a un banco de hacer software as a service o una empresa de tamaño mayor era pecado mortal. Digo, te cierro la puerta ni te escucho, ¿verdad? Pero bueno, ir a los negocios más pequeños de financieros de crédito, en aquel entonces sofoles, hipotecarias, que fue a todas las 15 sofoles hipotecarias que había en aquel entonces, fuimos y tocamos la puerta y les presentamos
y les entusiasmaba el proceso de integración, exactamente el resolver el conflicto que ya dije, oye, eran silos y tenías problemas. Ellos también en sus operaciones tenían ese problema, la contabilidad por un lado, las operaciones de cartera por otro, la integridad y la integración completamente hecha un caos y un espagueti que yo le llamo. Bueno, pues evangelizar de que había esa gran solución, de que había una plataforma, de que se podía hacer y que tenía la capacidad de, porque ya la mostrábamos. Nosotros no vendimos un concepto, vendimos un sistema base que se los demostrábamos, les demostrábamos cómo sí, cómo ya operaba algunas reglas y características de operación. Entonces tuvo que evangelizar. Bueno, finalmente, junto con SAP iniciamos el proceso de comercialización cuando ya tuvimos todo listo, porque nos tardamos 2 años posterior a que SAP nos dio los permisos, hicimos la integración en un host con Triara, que también había que convencerlos, claro. Y al final pues asociamos todos los elementos para dar un servicio y completamente, es decir, un sistema base preconfigurado con el cual puedes arrancar. ¿Qué ventaja tenía también? Pues que en lugar de tardarnos un año, año y medio en hacer un desarrollo desde cero, pues en 3, 4 meses, 5 meses, dependiendo de las características de la operación y las reglas que se quisiera tener, pues en un periodo de muy corto plazo, inicialmente podíamos hacerlo en 3, 4 meses, implementábamos una solución. Y eso fue el vencer. ¿Quién era el primero? Yo te decía, sí, pero pues, ¿quién tienes de referencia? No, papá, pues estoy empezando y estoy innovando y estoy trayendo un paradigma diferente. Entonces dime si le hacemos o no le hacemos. Bueno, pues finalmente convencimos el primer año. No, yo creo que fue gran satisfacción de que hubiera clientes que sí tuvieran esa visión, José Luis, de poder tener un software no precisamente on-premise, ¿sí? En sus instalaciones, vaya. Y que fuera inicialmente en Triara, que si bien recuerdo, era una de las primeras empresas que precisamente era Telmex, el que ofrecía el hosteo de aplicaciones, tanto de aplicaciones y bases de datos en ese entonces para poder ser explotados de manera remota. Totalmente, fue también el hecho de nacer junto con el ofrecimiento, en este caso de Telmex, hoy se llama Triara, antes se llamaba de otra manera, sí. Era Red 1, hablando Red 1, sí. El nombre de la empresa que tenía el servicio, que inclusive era una red que después Pemex compró, o sea, antes de nosotros obviamente compraron Red 1, tenían 1 año o 2 de haberla comprado cuando nosotros llegamos a tocar la puerta y quiero costear una aplicación para esto y para el otro. Y bueno, pues se animaron, nos dieron todas las facilidades. Igual que SAP, nos tardamos un ratito en que sucediera. Por eso nos tardamos 4 años en hacer un emprendimiento. Y otra cosa que también se me olvida decir del emprendimiento, y ahí lo dejo como un reto. Sí. Los 2 socios que entráramos aquí a esto, no teníamos capital. Tuvimos el modelo de negocio y todo lo que tuvimos que hacer, la proyección del modelo de negocio a largo plazo, era que se requería una inversión de $1 millón para arrancar la operación de negocio. Y tuvimos otro año de búsqueda todos estos 4 años en paralelo se juntaron todas estas cosas de los grandes retos del arranque de la operación, del negocio, cómo salimos. Con $1 millón, entonces pues conseguimos un socio inversionista, un ángel. El otro reto fue que a la mitad del camino se nos echó para atrás y nos dejó embarcados, pero esa es otra historia. No, perfecto, José Luis. Y bueno, pues digo, los resultados se ven ahora, ¿no? Pero dime, ¿cuáles han sido los grandes logros? ¿Qué es lo que sientes tú al haber mercadeado o al estar mercadeando un producto como resultado de la experiencia de tus colaboradores? A lo que me refiero es prácticamente que una empresa, no nada más mexicana, sino regiomontana, haya desarrollado una aplicación como Finobank, ¿sí? Y haber podido lograr penetrar, pues, mercados que, pues, habían penetrado marcas internacionales, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, había en Paraguay, había en Ecuador, había por ahí otras en España, ¿no? ¿Cómo son esos logros? ¿Cuáles fueron esos grandes logros de la experiencia
de haber desarrollado un software propio con tu misma gente. Es más, tengo entendido que hasta con tu misma familia, porque tus hijos están contigo también en la empresa. Sí, bueno, realmente aquí hubo que ir aprendiendo, o sea, el concepto de haber arrancado la operación sobre la plataforma SAP, y SAP pues, es un RP, por decirlo, yo lo llamo un Lego empresarial, ¿no? O sea, de funciones y operaciones empresariales, porque además está conceptualizado para aplicarse en N industrias. O sea, no estamos hablando de un sistema parametrizado, configurado, hecho para la industria financiera, ¿no? Entonces, el primer reto importante que teníamos que junto con los colaboradores, pues es aprender de la industria financiera o entender los procesos de la industria financiera, productos, servicios y operaciones y reglas de negocio asociadas a ese proceso. Y por otro lado, parametrizar, configurar el SAP y localizar las reglas operacionales de SAP al negocio de México. O sea, nosotros nos focalizamos todo en los primeros 20 años prácticamente a estar solamente en el mercado mexicano, en la industria financiera. Pero en el proceso, pues tuvimos que ir desarrollando a la gente en el conocimiento de los procesos y la operación bancaria y financiera, de crédito inicialmente, y por otro lado, configurar, parametrizar el sistema base con el cual dábamos el inicio del servicio. Pues lo primero que pues tardamos 2 años en crear el primer preconfigurado. La venta original no era, pues créeme que te lo voy a hacer, no era mostrar un poco ya la operación con las características de algunas operaciones bancarias de crédito, y obviamente todo la integración y la integridad y la integración que ofrece la plataforma SAP, y decirle, pues aquí está la base y de aquí en adelante vamos para adelante. Entonces, lo primero que hicimos fue pues que realmente todo el personal, y aquí lo puedo asegurar, que durante estos 20 años, o 20 tantos años que ya llevamos, desde haber arrancado desde cero, se integró sin saber prácticamente nada de negocios financieros. O sea, nadie venía de haber estado años en un banco. En un banco, ya sea como gerente, operador de procesos bancarios o como desarrollador de sistemas bancarios. Okay. La realidad es que hubo que crear y desarrollar a la gente. La clave de eso fue tener gente muy capaz, gente muy selecta. Nosotros llegábamos a tener procesos de selección que de 20, 30 posibilidades contratábamos a uno que reunía las características que teníamos, y los procesos de selección fueron clave para poder tener gente muy capaz que rápidamente captó la parte de operación de los procesos y los productos bancarios y financieros, y por otro lado rápidamente aprendió a saber utilizar el SAP, ¿sí? Los primeros que se integraron con nosotros eran gentes que sabían de SAP industrial, no nada de financiero. Habían desarrollado las implementaciones de SAP en la industria manufacturera o comercial, y de ahí por conocimientos de SAP y no por conocimientos del SAP implementado a la industria financiera. De allí salió el origen de esto. Entonces, de allí en adelante todo fue saber desarrollar. Y el gran reto de todo esto fue el poder conocer e integrar las operaciones poco a poco. Fuimos desarrollando, pues obviamente, ya mencioné que al inicio, pues, el primer año pudimos lograr 5 contratos. Era también todo un reto. Imagínate, hacer 5 durante un año o año y medio, hacer 5 implementaciones de SAP. O sea, los que los que conocieron de implementar SAP en los años 2000, los primeros 2000 años, en el año 2001, del 2003 al 2005, que fue más o menos el año de las implementaciones. En 2 años implementar 5 SAP, independientemente del tamaño de la empresa que quieras, fue un súper reto, y lo hicimos. Sí, claro. Pudimos hacer. El otro reto que tuvimos y que hubo que hacer mucho con el personal fue que, afortunada y desafortunadamente, dependiendo de qué lado la queremos ver, las implementaciones
de los distintos negocios y productos y servicios que daban, eran muy variados y tenían muchas características que nosotros no preveíamos en el modelo base con el cual habíamos arrancado. Ni teníamos la idea de acotarlos tampoco, decir, no, yo nomás me voy a dedicar a poner empresas con créditos de X tipo, ¿no? Sino era, pues ahora sí, cualquier tipo de crédito, cualquier tipo de operación. Pues obviamente metimos a Sofoles, que tenían operaciones de crédito, de hipotecario, sí. Metimos a uniones de crédito, que tenían crédito a negocios, a empresas, de socios, que además tenían, por otro lado, que cumplir un capital y sí. un pasivo para crear un fondo de reserva asociado. Y después vinieron otras instituciones. Tuvimos que ir ampliando y personalizando los tipos de productos, pero eso nos llevó al conocimiento profundo en el tiempo, ¿sí? Asociado a esto, se fueron creando otras instituciones, vino la reforma del crédito popular y empezaron a surgir las SOFOMES, lo que hoy se llaman SOFOMES, sociedades de objeto múltiple. Esto se abrió todavía más. Las empresas, las sociedades financieras populares y las cajas de ahorro y sociedades cooperativas de ahorro y préstamos para meterse al esquema regulatorio. Entonces, nos metimos verdaderamente a entender y a comprender muchas operaciones y todas las reglas y características, y todo esto configurado en forma integral. Esa fue la gran experiencia y ese sabe del gran desarrollo. Al final, pudimos hacer algo más importante. A lo mejor es algo que me quieres preguntar. No, yo el comentario que iba con esta parte de los colaboradores es pues te debes de sentir muy orgulloso que parte de tu familia y además de tus colaboradores, haberlos mantenido hasta cierto punto motivados por esa actividad que incluso al inicio no conocían, la parte financiera, la parte bancaria, ¿sí? Y al mismo tiempo, José Luis, mantener ese producto, Finobank, con respecto a los cambios regulatorios, a los cambios en el cumplimiento, ¿sí? Que le ofrecías tanto a los clientes como, pues como clientes nuevos, tenías que llegar con algo actual, ¿no? En base a las legislaciones y las leyes que se tuvieran en ese momento, ¿no? O que también se tienen ahorita, que tú sigues mercadeando el producto. Sí, definitivamente. O sea, otra de las grandes necesidades que se desarrollaron en este último periodo, en estos últimos 20 años, fue el esquema de regulación de las autoridades mundiales y nacionales, porque de repente surge el gran problema del lavado de dinero, o sea, y el terrorismo en el mundo. Entonces, hay organismos que han Basilea y muchos otros, GAFI y otras series de organismos internacionales. Así es. Que obligan a todas las instituciones financieras del mundo, bancos centrales y las instituciones de cada nación, a establecer mecanismos de control sobre las personas y las actividades de uso de la industria financiera para el lavado de dinero. Entonces, ese solo hecho fue otro de las grandes aportaciones que Dixie y Finoban hizo, porque integramos ese proceso y todas las reglas que fueron evolucionando en el tiempo, y esto nos mantuvo muy activos en hacer cambios y revoluciones. Llevamos en los últimos 12 años 3 o 4 grandes cambios al proceso de prevención de lavado de dinero, ¿verdad? Esquemas basados en riesgos y todo lo demás, o sea, todo eso que además está integrado al ciclo completo operacional sobre todo el crédito, ¿no? También pero bueno, también entramos a la regulación de los esquemas ya financieros, bancarios completos, ¿no? Entonces ese es otro aspecto bien importante que nos ha permitido estar. Tú me decías cómo mantener activos. Bueno, una característica que mantuvimos activo a la gente y con muchos retos fue porque siempre nuestras implementaciones eran muy cortas, de pocos meses para las instituciones pequeñas, pero en nuestro producto
como integrado y preconfigurado, empezó a ser llamativo para instituciones mayores que ya no querían la implantación en el software as a service. Ellos querían on-premise, querían instalar este sistema Finobank en sus instalaciones. Entonces, hace 9 años empezamos con instalaciones mayores on-premise, o sea, cambiamos de un esquema de software as a service, todos en un servicio hosting, en una misma instalación, ahora a instalar en cada cliente de on-premise, y eso nos llevó a un cambio muy importante, porque entonces ya para nosotros eso eran proyectos mayores que ya no se implementaban en 3-4 meses. Había que hacer algo muchísimo más grande y más largo, y que además sus reglas y características eran más complejas y más de más productos, todos asociados integrados a su vez. Entonces, tuvimos que hacer cosas muy interesantes, y eso mantuvo, pues obviamente, si tú no tienes retos importantes a la gente, sobre todo gente, nosotros el 80-90% de las gentes son gentes que salen recién salidos de la escuela, se entran con nosotros y se desarrollan con nosotros. Esa es otra característica bien importante que había que mencionar, ¿verdad? No traemos mucha gente de fuera y ya con experiencia, ¿no? Es muy poco relativamente, pero desarrollamos gente muy capaz de salidos de la escuela hacia adelante. No, y se nota el ambiente. Digo, yo he tenido la oportunidad de estar en tus oficinas, y sabes, una de las cosas que también me llama la atención es que también veo ese tipo de actividades y de integración con la gente, tanto en las redes sociales como en LinkedIn o incluso en Facebook y en otras redes, en donde salen actividades extras al empleo o a la actividad normal que se tiene dentro de las oficinas. Y eso es una muy, muy buena característica de tu compañía. Pero ahora platícame, José Luis, ¿cómo Dixie ve el futuro y cuáles son, ahora sí, los siguientes retos de aquí en adelante? Pues mira, exactamente. Qué bueno que me lo preguntas, porque hicimos hace 3 años o un poquito más planeación estratégica, revisamos nuestro modelo. Veníamos con Finobank en el mercado nacional y teníamos 40 empresas que habíamos implantado y que seguían siendo clientes. Obviamente en el software as a service, alrededor de 30 son software as a service, las otras son implementaciones on-premise, y además les damos el servicio y soporte. O sea, independientemente que no son software as a service, esas empresas a las que les hemos implantado el Finobank y sus versiones asociadas, incluyendo se me olvidó decirte que la joya de nuestra corona de este proceso fue la implantación completa de un core bancario en un banco, asociando toda la operación completa bancaria, no nomás de crédito, sino también todos los pasivos, que además era un grupo industrial, un banco de inversión, un banco ¿cómo le llama?, del segmento de banca patrimonial. No es un banco orientado al crédito, a la operación de consumo. No, es un banco, es un grupo financiero muy grande que había que tener, más adelante voy a hablar posiblemente de eso, en la transformación a tener un cliente único a nivel de todo el grupo y hacerle toda la implementación asociada a la operación integral, intercompañías operacionales entre el banco, la casa de bolsa, la casa de cambios, las sociedades de inversión, respaldar las operaciones cruzadas entre las instituciones y mantener una integridad e integración con el cliente como característica del cliente. Y esa fue nuestra gran joya en este modelo de Finobank hasta llegar a ese culmen. Pero llegaba el momento de hacer una revisión, venía en la transformación digital, el avance de mucha operación de digitalización y la competencia en muchos sentidos. Entonces, realizamos una planeación estratégica en 2 etapas y en 2 niveles, ¿verdad? Uno viendo el resto de la transformación digital que ya mencioné y el otro viendo la evolución de los negocios financieros. Revisamos nuestras fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades asociadas tanto a la tecnología como al lado de la digitalización, como
la transformación de los negocios financieros y sus formas de operar, ¿no? Okay. Y pues obviamente decidimos capitalizar nuestra experiencia de esos 20 años en la plataforma de SAP, por un lado. O sea, ¿qué derivamos de planeación estratégica? Que teníamos una altísima capacidad de operación en la industria financiera con la plataforma de SAP a nivel mundial. Sin tener mayor conocimiento, creemos que somos la empresa que 100% se ha dedicado a la industria financiera toda la vida, desde el año 2003, 2004 a ahorita, 100% de la plataforma con toda de SAP aplicada a la industria financiera y al conocimiento de la evolución de SAP en las soluciones hacia la industria financiera, porque SAP allí también más o menos alrededor del año 2000 también focalizó desarrollar más específicamente características para la industria financiera. Okay. Derivó allí con el SAP Banking, ¿no? O sea, el producto, cuando algo curioso que pasó con el contrato de origen, cuando nosotros nos despedimos que nos dieran opción de poder implementar en internet con hosting y además derivar la renta, nos dieron el contrato, nos felicitaron, ¿verdad? Porque nosotros nos adelantábamos a su plan de negocios para salir para dar el servicio de SAP en la red y rentar sus licencias, hacer la renta de uso. Pues nos estamos adelantando prácticamente 10 años a su plan de negocio. O sea, fuimos de otra manera como observados a ver qué tan bien nos iban, ¿no? Bueno, finalmente SAP sale con esta solución de industria financiera y en los últimos años estaba focalizado a tratar de impulsar muy fuertemente la implementación a nivel mundial de SAP, ¿no? Y recientemente, en este año del 2020 y 2021, hizo ya una decisión de separar el negocio de SAP Banking en una nueva joint venture con una empresa que se llama Fioneer, que está invirtiendo en Fioneer, una gran inversión para promocionar y terminar de desarrollar y evolucionar la solución, vender el software en la nube, el SAP for Banking, ahora el Cloud for Banking, o sea, está un producto de Cloud for Banking. Es el equivalente de Finobank porque ya son procesos preconfigurados, sí. Pero a nivel, vamos a decir, de bancos mayores o de segmentos de industria mayores de la industria financiera. Okay. Y eso es Cloud for Banking. Entonces, nosotros dijimos, oye, pues qué mejor, si nosotros nos asociamos allí, vamos por él, vamos juntos y vamos a ayudarles a implementar. Tenemos la super experiencia de implementar SAP. Claro. En el negocio financiero y saber las características de Cloud for Banking, pues es un paso muy, muy sencillo para nosotros, relativamente. Y estamos ya capacitándonos al 100 con todo esto y ya desde el año pasado y este año ya hemos hecho algunas operaciones, primero con SAP y ahora con Fioneer. Tenemos contratos de ser proveedores de SAP y de Fioneer para implementar las aplicaciones bancarias. Excelente. Ya iniciamos esto en Estados Unidos, ya tenemos año y medio de haber empezado y ahí vamos para empujar muy fuerte. Eso es por un lado. ¿Y qué vamos a hacer con el negocio de México? Bueno, el negocio de México lo vamos a mantener, o sea, no nos vamos a... Además, nuestros contratos son de por vida, o sea, claro. Yo a ninguna empresa... no las dejas tiradas, pues imagínate. No, los vamos a seguir evolucionando y llevando a la plataforma. Si en algún momento se cambian a la nueva plataforma, tendremos que tomar decisiones de cambiar a la nueva plataforma. Hoy por hoy la plataforma es la anterior de SAP, ¿no? O sea, Fioneer va a ser un nuevo y está evolucionando lo que tenía SAP, ahora una nueva versión y nuevas características. Y además, también estamos desarrollando una plataforma
100% digital para asociarla al segmento de negocios financieros no bancarios de crédito. Y allí vamos a evolucionar en tecnología y en costos para que podamos seguir capitalizando el conocimiento de la industria financiera mexicana y con reglas de operación mexicana. Entonces, en eso estamos. Eso fue... No, perfecto. Y es la globalización y es la transformación. Claro, todos vamos para allá. No, pues estoy seguro que en base a toda la experiencia que han tenido en esta parte de las empresas financieras, no veo el por qué no vayan a tener éxito posteriormente. Quizás se enfrenten a nuevos retos, sobre todo en la parte que me dices en Estados Unidos, para poder hacer negocios también en Estados Unidos. Y esa es una parte que me gustaría dejarla para otra plática cuando ya haya pasado algo de tiempo, ¿no? Pero, José Luis, déjame, como comenté al principio de esta una vez que ya vimos cuáles son el futuro de Dixie y los proyectos que estamos manejando, vamos a remontarnos un poquito antes de ese año 2000. Y como dije, José Luis tiene largo camino recorrido, lleno de anécdotas y enseñanzas, y es todo un maestro en la industria financiera que pudo lograr frutos fuertes como la empresa que preside, Dixie. Sin embargo, me gustaría nos remontáramos a los años anteriores, José Luis, y que aprendamos y escuchamos algunos comentarios de cómo ha ido y cómo has visto la industria financiera en México. ¿Qué nos puedes platicar para las nuevas generaciones que están viniendo? Bueno, pues gracias. Son 50 años de estar en la industria financiera. Claro. Y hablar de la época prehistórica de los sistemas en la industria financiera. Yo desde los inicios de los 70 me inserté en los negocios financieros y nunca he dejado de estar pegados a ellos. Prácticamente 80-90% de mis trabajos y actividades profesionales y de operaciones y de negocios los he asociados a las industrias financieras, ¿no? Entonces, la primera gran rasgos que yo quiero decir de la industria financiera en México, me voy a referir a la evolución de la industria financiera en México, ¿no? Sí. Global, es que ha habido un movimiento constante entre especialización y generalización de las empresas financieras, ¿sí? Muchos de ellas derivados de las regulaciones de las autoridades para dar los permisos. Recordemos que la industria financiera es la industria más regulada de prácticamente cualquier otra, ¿no? Digo, porque al final mueve el dinero de las personas y de las empresas, y eso, el fiduciario de esa operación es el mismo gobierno, luego los bancos centrales establecidos por los gobiernos para garantizar que no haya fraudes y uso indebido de los recursos que de repente suceden también pero en principio pues tratan de regular los esquemas de las empresas a base de normas y reglas, ¿no? Y de a quién sí le das una autorización para operar qué y cómo y de qué manera, ¿sí? Bueno, por eso en los distintos ciclos que voy a ir mencionando, un poquito de los modelos de negocios que se tenían, ¿no? Al principio de los años 70 teníamos un modelo, voy a hablarlos ahorita nada de tecnología, simplemente de cómo se operaban los negocios y qué tipo de negocios había y qué tipo de operaciones se permitían, ¿no? Primeramente, entonces me toca iniciar cuando existen bancos especializados. Había bancos de consumo y que eran bancos regionales, sí. Había financieras y había sociedades hipotecarias, ¿sí? Eran las tres instituciones financieras principales que había en el país. La mayoría operaba a papelito, a finales de los 60, de donde empezaba la sistematización. Ahorita hablo un poquito de eso, pero los bancos regionales ¿por qué? Porque se establecían el Banco de Zacatecas, el Banco Regional del Norte, el Banco Comercial de Michoacán, de Tabasco, de esto, no, o sea, eran bancos regionales operando en forma para solamente captación de recursos del público y prestar al público, personas físicas y personas morales de empresas pequeñas. Este era
el principal objetivo de esos bancos, estaban regulados para no meterse más allá. Las financieras eran las empresas que captaban por el lado de pagarés de las empresas industriales mayores del país, ¿sí? Sacaban pagarés y certificados y cosas de esas, captaban, y el crédito era para también apoyar a las grandes empresas en sus operaciones de financiamiento mayores, ¿sí? Vamos a decir mayores, y a ciertos sectores como también el agropecuario, en negocios no asociados a empresas agropecuarias de X tamaño, ¿no? Muy bien. Y las hipotecarias, que solamente captaban certificados hipotecarios y prestaban para la construcción de vivienda o de desarrollos inmobiliarios de un tipo, y el crédito a las personas para la vivienda. Eso era, para finales de los 70, la regulación cambia y rompe el esquema de bancos o organizaciones especializadas, y se genera lo que se llama banca múltiple. Hoy por hoy, si vemos las razones sociales de los bancos, habla de sociedades de banca múltiple. Sí. Que rompieron los esquemas y ahora sí podían ofrecer a todos los varios servicios y a todos los segmentos del mercado, tanto de personas como de físicas, como personas morales y de grupos industriales y comerciales de todo tipo, ¿no? Entonces hay ese vamos a decir, generalización. Después hay un momento importante porque vamos a decir que durante esos primer décadas que me tocó estar a mí, me tocó ver cómo pasamos de bancos, de instituciones especializadas a generalistas, y me tocó hacer un proceso de integración operacional entre todo tipo de instituciones. Yo formé parte del grupo Serfín, pasamos a hacer el famoso grupo Serfín y el Banca Serfín. Nomás para darles una idea, pues en esos 5 o 6 últimos años de la década, fusionamos las operaciones entre 35 empresas de distintos bancos regionales, financieras y hipotecarias, las fusionamos, ¿sí? Y por eso se llamaba Serfín, Servicios Financieros Integrados. Exacto, Serfín, eso es lo que significa, ¿no? Y había no lo tengo aquí en la oficina, tengo al señor Serfín, un águila sí, que abría las alas y decía bienvenido al grupo Serfín, a Banca Serfín. Bueno, es un detalle. Lo que ahora viene siendo Santander. Después viene algo muy importante, que es la transformación de los medios de pago. Ya, si vemos allá, toda la operación anterior, en los 70s y los 60, todo era en papel. El documento de pagos era el cheque. No había, obviamente el efectivo por otro lado, pero el único instrumento para pago se llamaba cheques. Sí. Eran cheques físicos. Y toda esa operación no se hacía en un pago formal si no fuera con un cheque, ¿verdad? Pero bueno, empieza la transformación de los medios de pago, ¿sí? Y sale la industria de los medios de pago que se asocia a la operación de los bancos, ¿verdad? ¿Y qué sale? Pues eso, principalmente inicia con un concepto de un crédito dado, un crédito revolvente, para que la persona, y solamente a las personas físicas inicialmente, se les daba una tarjeta, se asociaba una tarjeta para que pudiera hacer pagos, comprar servicios en cualquier momento, en cualquier lugar. Se inicia para bancos, un banco lo emite por primera vez y lo empieza a operar en sus propias redes de asociación de comercios con la operación. O sea, era una red cerrada en donde solamente los comercios asociados al mismo banco que da la tarjeta se podían hacer esas operaciones. Pero rápidamente surge la oportunidad de ir haciendo una asociación mucho más rápida de los servicios integrados, y empieza a evolucionar para que los procesos de uso de las tarjetas emitidas sea por múltiples bancos y que sean asociadas las cuentas de los servicios de recepción de pagos a través de tarjetas. Se genera la manera de hacer ese proceso también múltiple, de tal manera que un banco emisor de una tarjeta
pueda utilizar el tarjetaviente en cualquier parte donde esté un comercio asociado a un proceso que se llama adquirente, un banco. Los puntos de venta de los comercios y de los negocios que recibían pagos con los medios de la tarjeta tienen que estar asociados a un banco adquirente donde le van a depositar el dinero que se va a pagar con el crédito que dio el banco. Y entonces entra todo el ciclo de integración business to business. Este es el primer gran sistema de operación business to business que evoluciona poco a poco desde un modelo local cerrado a un modelo abierto nacional y después global. Y evolucionan a que todos los bancos de todo el mundo emitan posibilidad de estar asociados con reglas estándar y mecanismos de control y de vigilancia, compensaciones, liquidaciones interempresas. Entonces, yo nomás quiero dejar claro que este fue un modelo que revolucionó la necesidad de operación de los bancos, del modelo de los bancos, y empieza por crédito, pero después ya también asocias el débito, o sea, ya ahora tu débito ya no es un cheque solamente, sino también puede ser utilizado tu dinero depositado en un banco, dado en una tarjeta para que utilices el pago en cualquier momento. Y operaciones 24 por 365 días al año, que rompe también otro gran esquema de operación. Era otro paradigma que no se tenía antes en los 70, pero en los 80 ya es una operación que empieza a integrar operaciones de pagos en 24 por 365 en ubicaciones sin límite de ubicación, ¿no? Obviamente se establecen los cajeros automáticos para que puedas disponer de efectivo sacando del cajero, las terminales punto de venta asociadas a las ventanillas, algunas con dispositivos especializados y otras integradas a las ventanillas de los comercios para que entren directo, y evoluciona todo esto. Obviamente ya mencioné banco emisor, banco adquirente, los switches de transportación tipo. El más conocido en México es el PROSA, pero bueno, a nivel mundial hay muchos switches que conectan las operaciones y cobran por el transporte del mensaje y en fin, ¿no? Obviamente el sistema autorizador, el sistema compensador liquidador, los órganos de gobierno, principalmente manejado por las marcas Visa, Mastercard, American Express, etcétera, que son los que hacen el proceso de normas y estándares de la industria, y además son parte del proceso compensador y liquidador a nivel mundial. Y, en fin, eso es lo que pasó en esa época de los 70. ¿Qué pasa en los 90, no? En los 90 se consolidan las empresas como grupos. Ahí en México, estoy hablando de México, pasa la crisis de los bancos y terminamos vendiendo la banca a los extranjeros. La banca mexicana termina siendo rescatada y formando grandes grupos financieros extranjeros principalmente. Y entonces, pues allí ya empieza la operación también multiempresas, ¿no? Multiempresas financieras, y ya empiezan a surgir operaciones y modelos de negocios que incluyen operaciones interempresas financieras, no nomás bancarias, también de casas de bolsas, casas de cambio. Empieza toda la operación de casas de cambio y empieza también a mezclarse operaciones de seguros y fianzas, y además, por otro lado, empieza a haber la necesidad de empujar un esquema regulatorio y de incorporación de la industria de las empresas no bancarias propiamente en México. Entonces, y crear un concepto que inicialmente en la ley del ahorro y crédito popular de cuando entró Fox al gobierno, se habla de poder incorporar a las cajas de ahorro y a sociedades cooperativas que no estaban respaldadas con el gobierno, a que entren en un mercado de regulación y de supervisión y de profesionalización. De allí es donde surge la posibilidad de poder hacer un negocio de Finobank, Software as a Service, para ese segmento de industrias principalmente, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa en el periodo de los últimos 20 años de ese negocio? Pues bueno, pues hoy por hoy viene ya mencionado lo que es que ya
poco a poco las empresas financieras pues ven el asunto de la disponibilidad de los medios electrónicos en las manos de los clientes y de necesidad de operar cerrada hacia adentro con el core bancario solamente asociado a la operación interna de cada institución. Pues finalmente llegamos a la necesidad de operar centrados en el cliente. O sea, los clientes empiezan a tener necesidad y el banco empieza a ofrecer primero conexiones fuera de físicas del lugar, de la sucursal física, sino también empezamos a tener call centers, medios de conexión entre operaciones. Y me adelanto pues propiamente a lo que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Digo, el cliente al final tiene una posibilidad de tener operaciones cruzadas con las Definitivo. Financieras. A eso le llamamos omnicanalidad, o sea, tú cómo te asocias a un cliente desde una institución financiera a través de un ciclo que él puede empezar en una laptop, en un celular, irse a una laptop, irse a una tablet. No, incluso en redes sociales y todo eso. Irse a la sucursal y cómo poder unificar la experiencia del cliente a través de un multicanal de contacto y de que los procesos, ese es el gran reto de la industria financiera que viene delegado y heredada, de operaciones en silos distintos, de miles a veces cientos y hasta miles de procesos y de sistemas desconectados en el famoso espagueti que ya mencioné. Ahora integrarlo a través de una plataforma de unicanalidad en el proceso, que lo que inicias en uno lo puedas seguir y llevar a cabo en cualquiera y sin interrupción de un canal con otro, ¿no? Y eso pues, realmente implica también un reto muy fuerte para el core bancario, porque por un lado tienes la necesidad de crear muy dinámica y evolucionando mucho el contacto con el cliente, las características y la operación, pero por otro lado tienes que tener un core bancario muy robusto para que soporte la operación y evolucione con no tan rápido desde el punto de vista del contacto con el cliente, pero sí desde el punto de vista que tienes que mantener la integridad, la integración y la regulación vigente asociada a la operación. Muy bien, José Luis. Pues mira, realmente fue una clase de historia, fueron grandes épocas. La gente que está viviendo ahorita la experiencia, como tú lo dices, la experiencia de clientes en servicios financieros, no se imagina lo que hubo detrás en todos esos años que nos mencionas. Pero, ¿qué pasa ahora y cuál es el futuro con los nuevos negocios financieros denominados fintechs? ¿Y cómo ves a Dixie? ¿Cómo ubicas a Dixie al respecto? Bueno, realmente retomo el punto de la especialización y la generalización, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y quiero más o menos mencionar que las disponibilidades tecnológicas actuales, que esa es la clave. Sí. Y es parte de lo que no mencioné más o menos los modelos y las formas de los productos que necesitaste evolucionar en el tiempo e integrarlos, ¿no? Okay. Pero las disponibilidades tecnológicas, si te hablo también que de los 70, yo empecé a programar con 512 bytes de memoria y sí. En un lenguaje ensamblador, assembler. Antes de pasarme, y rápidamente me pasé al COBOL, y los crecimientos en capacidades disponibles de tecnología pues dieron capacidad de poder hacer cosas cada vez más poderosas de información. Los administradores de las bases de datos, yo inicié que sin tener bases de datos, había nomás cintas y había que grabar y hacer juegos de muchas cosas para que... Relaciones entre tablas, relaciones entre archivos. No, definitivamente, y obviamente los lenguajes, la evolución de los lenguajes y de las disponibilidades tecnológicas. Empezamos con los mainframes, grandes centrales de proceso, después llegaron las minis, descentralizamos las operaciones y creamos en un mismo banco, llegamos a tener 10 centros de procesos operando en las distintas regiones. Y obviamente
cómo consolidabas a nivel nacional y cómo hacías conciliación. Bueno, todos esos aspectos fueron evolucionando y después llegan las PCs y después llegan los teléfonos inteligentes. Y entonces, en cada paso vamos haciendo más. Y por otro lado, las redes, la red de comunicación. A mí me tocó empezar a conectar terminales tontas, remotas a un centro. Esa fue la primera gran descentralización para capturar información en el punto de origen, pero solamente para registrar unos cuantos datos y se acabó. Pero bueno, después tienes que cambiar y ahora tienes muchos dispositivos. Empiezas con todos los dispositivos inteligentes especializaste las cajas de los bancos para que lo que captaban en la ventanilla se registrara desde allí, etcétera. Hiciste los cajeros automáticos y cajeros múltiples. Hoy por hoy, teniendo las disponibilidades tecnológicas, ya me salto a la situación actual, pues vuelves a establecer una oportunidad magnífica, porque los bancos hicieron grandes problemas de silos durante tantos años y la inercia operacional les hace que, si tú quieres hacer una transformación completa de su core bancario integral, como lo hicimos nosotros en el banco, hicimos en 18, 19 meses, hicimos inicio de una operación de hacer una migración completa de un banco, cortarla un viernes y operar al siguiente lunes al 100% la operación bancaria, con todos los procesos y todos los productos. Pero es un cambio es un salto a la muerte. ¿Sí? Si tú me dices, cuando hicimos yo te digo que fue la joya de la corona, tú me hubieras medido el riesgo de haber iniciado ese proyecto y garantizar que en año y medio, 7 meses, hubiéramos hecho ese brinco a la muerte, bajando el switch y subiéndolo, y que el día inmediato, cuando lo subes, tengas prácticamente 0 incidencias de problemas. Wow. Teníamos una probabilidad de éxito de menos del 10%. No, qué bárbaro. Pero esa es el mismo posibilidad de riesgo para cualquier institución en marcha, operando ya por años y teniendo N productos y servicios desintegrados, y ahora asociarlos y hacer un cliente único, esto y aquello, más allá. Pues es un super riesgo, ¿no? Para las instituciones, pero la van a tener que hacer, porque tienen que cambiar al 100% de la unicanalidad para poder digitalizar todos los fronts de servicios en distintos dispositivos, y por otro lado mantener la integridad y la integración del core bancario. Y esa es la gran oportunidad que nosotros vemos. Y además es por lo cual hoy por hoy las fintech, tú me preguntabas de las fintechs, pues están ofreciendo unas pequeñas soluciones verticales, ya sean los medios de pago, ya sean las remesas, y hacen todo un ciclo de tecnología basada en la digitalización integral de principio a fin, pero muchos de ellos descuidando el core bancario. Y el core bancario solamente lo ofrecerían para un segmento de la operación bancaria, si acaso la tienen como un servicio integral, cosa que no está sucediendo. Ahí está el reto de las fintechs, ¿sí? Sí, es una solución verticalizada para un solo producto de crédito, y pueden hacer, y eso es lo que están haciendo principalmente: productos de crédito, productos de pagos, ¿sí? Y de captación de recursos en algún tipo. Son pequeñas verticalizaciones, no tienen nada que ver con una operación bancaria integral completa. Nadie te lo está ofreciendo. Ahora ellos quieren asociar una operación bancaria a su fintech, ¿sí? Y algunas fintech están comprando un banco, pero pues su reto va a ser, ahora sí, métete a ver cómo va a estar tu core completo, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, la parte del backbone es una parte súper importante, ¿no? Porque la parte de cómo obtener la información y cómo consultarla, etcétera, y cómo actualizarla y cómo mantener una administración de cartera, sobre todo, eso es una de las partes importantes. Oye, y el esquema regulatorio, otro de los puntos más difícil de ellos va a ser completar tu esquema regulatorio y estar de acuerdo. Es más, dentro de las fintechs aquí en México está muy claro, tienen que respetar el 100% de la regulación de prevención del lavado de dinero, y eso está
generando el porque es muy fácil decir, oye, pues yo nomás me brinco eso y hago la operación, como le llaman, plain vanilla, ¿no? O sea, planita, sin mayores esquemas regulatorios. Pues sí, digo, le quito toda esa situación y vuelve a una situación muy simple relativamente, ¿no? Y eso no quiere decir que no hagan un gran trabajo haciendo una operación digitalizada con mucha flexibilidad y amabilidad al usuario, que eso lo hace pues muy atractivo. Pero el concepto detrás y el riesgo y la regulación detrás, esa es una cuestión muy importante. Y muchos de esos negocios no están, para empezar, no se canalizan a buscar una integración completa de muchos productos y servicios. Entonces, ahí está un poco el reto. Y además está la oportunidad de que los bancos transformen su parte de operación back core y a su vez ligarlos con un front dinámico, 100% digital, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo como Dixie, ¿no? Y estamos evolucionando en ese sentido y dando ese servicio y ese apoyo a Fioneer y a SAP para seguir adelante, y nosotros obviamente capitalizando nuestra experiencia en la industria, y ya es de una experiencia muy amplia y completa con el conocimiento y la regulación, y aparte vamos a tener que aprender de la regulación localizada en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora. En otras partes del mundo, ¿no? ¿No? Pues mira, definitivamente es una cuestión muy interesante, y sobre todo para las personas que nos están viendo, el acercarse a personas o a equipos, empresas 100% experimentadas en este tipo de disciplinas, el haber pasado por toda esta serie de etapas, ¿no? Porque pues prácticamente fue un repaso histórico, ¿no? Pero José Luis, para terminar, ¿quieres enviar un mensaje a la audiencia, sobre todo a aquellos que nos están precediendo en este camino de implementación de tecnologías? ¿Sí? Porque el tiempo ahorita ya está. Como ven, José Luis tiene temas, digo, va a estar súper invitado para las siguientes pláticas. Es una leyenda viviente en la parte de finanzas, en la parte de servicios financieros, en la parte de implementación de sistemas para servicios financieros. ¿Qué le pudieras decir por lo pronto a la audiencia, José Luis, en este camino de implementación de tecnologías? Pues básicamente, digo, una primera idea que se me viene a la cabeza es, pues, digo, la industria financiera como el centro de las operaciones de traslado de dinero o de valor de dinero asociado al dinero entre empresas, pues es una industria mundial y es necesaria mantenerla y regularla correctamente. Y a su vez, las capacidades y las disponibilidades tecnológicas nos abren muchos caminos. Algo que yo les quiero compartir de mi experiencia es que en esta industria hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Y eso es clave para decir, nada de lo que tenemos en el pasado y lo que hemos hecho en el pasado es garantía de lo que va a ser y va a suceder. Las capacidades y las disponibilidades tecnológicas abren barreras y rompen paradigmas y rompen obviamente barreras de cómo se hacían las cosas o cómo se deben de hacer hacia adelante. Por eso hay mucha oportunidad para hacer muchas operaciones, muchos negocios, las fintechs son allí una posibilidad. Los negocios no bancarios que se van, o sea, un Amazon, un Google, sus operaciones comerciales se vuelven negocios financieros también, y a su vez van a poder ser bancos, no bancos, o sea, operan como bancos, pero no son bancos, porque además, como Oxxo también, ¿verdad? Digo, es un banco corresponsal, pero a su vez tiene sus operaciones bancarias ya fuera de los bancos. Entonces, los bancos, no bancos, las fintechs y los negocios especializados de las distintas industrias, todas se van a integrar en una operación business to business. O sea, bancos va a ser un servicio más dentro de una super red mundial de interconexión entre negocios para hacer operaciones cruzadas de todo tipo.
y hacia allá vamos, y hacia allá va a ser, y hacia ahí está todo, pero eso, el reto es aprender, desaprender lo que teníamos, pero volver a aprender y volver a crear y a desarrollar. Y aquí la más, digo, desde mi punto de vista, pues sí, hay muchos que pueden desarrollar desde cero, pero ya son las plataformas las que nos ponen a disposición claro. muchas capacidades para asociar y recrear, saber aprender de las plataformas y utilizarlas y asociarlas de una manera útil de acuerdo a las necesidades que queramos defender. Muy bien. Pues ok, José Luis. Y ahí está el futuro de Dixie y está el futuro. Muy bien. Oye, pues toda una masterclass tuvimos ahora en esta visita que nos hace José Luis Torres Vivanco. Yo les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, que nos sigan viendo en estas redes sociales, porque posteriormente, y ya está prometido aquí con José Luis, de que vamos a volver con otro tipo de temas. Como ven, hay tema para mucho tiempo. Te agradezco mucho, José Luis, el haber estado acá con nosotros, y a ustedes, amigos, también por su atención. Gracias. Pues al contrario, Jesús, muchas gracias y a tus órdenes.